Empezar con el primer tema de Ana que vendría a ser lo que es vértebras y columna vertebral. Y vamos a ver otro tema más en un ratito. A ver, en lo que es vértebras, chicos, tienen que saber primero la columna vertebral, ¿no? Ustedes ya conocen más o menos la estructura de la columna vertebral, ¿cierto? Esta de acá. Y van a existir dos estructuras que quiero que se acuerden, ¿no? Sifosis y lordosis, porque lo van a ver o lo van a escuchar a lo largo de la carrera más adelante. Y vas a tener, por ejemplo, sifosis torácica y sifosis pelviana, y lordosis cervical y lordosis lumbar. Entonces, ¿cómo te acuerdas? Fácil, tú empiezas con las cervicales, ¿no? Entonces, cervical, torácica, lumbar y pélvica o pelviana. Y es lordosis, sifosis, ¿sí? Entonces, ese es el primer punto. Traten de acordárselo así, de arriba hacia abajo, como es, ¿no? Cérvico, lumbar, perdón, cérvico, torácica, lumbar y pelviana. Traten de acordarse así y el orden. De ahí, las funciones de la columna vertebral son tres. Es soporte, protección de la médula espinal y la postura y la locomoción. Eso me parece que ya lo habían visto en Anatomía 1, pero si no, bueno, ya se las digo, ¿no? ¿Cuáles son? Son tres, acuérdense, porque me parece que años anteriores han preguntado en Pasitos o en el anfiteatro cuáles serán las funciones de la columna vertebral. Y lo otro que les quería mostrar de esta diapositiva era el plano sagital. Sí, van a existir dos curvaturas, les van a decir en su clase, o creo que ya les dijeron. Tienes las curvaturas primarias, que son las que son desde el nacimiento, por eso son primarias, y las curvaturas secundarias que vendrían a ser las que son adquiridas, ¿sí? Las del nacimiento van a ser tus dos sifosis y las secundarias van a ser tus dos lordosis, ¿sí? Entonces, básicamente ese es el resumen de lo que es sifosis, lordosis y las funciones de la columna vertebral, ¿sí? Ahora sí, lo que necesito que me presten atención y si se acuerden, es la estructura de una vértebra tipo, ¿no? ¿A qué me refiero con una vértebra tipo? Es cualquier vértebra, ¿no? O sea, sí o sí las vértebras van a tener esa estructura, ¿no? A pesar de que sea vértebra de la parte lumbar, torácica, cervical, etc. Ahora, tienen que acordarse que la vértebra va a tener tres estructuras o tres componentes, ¿sí? Un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo va a tener un arco neural, ¿sí? Y va a tener un agujero vertebral, ¿sí? Eso es lo primero, chicos. Tres cositas tienen que acordarse. Un cuerpo, un arco y un agujero. El cuerpo, si bien se dan cuenta acá en la imagen, es más grande, ¿no? Es grandecito, entonces se va a encargar de soportar el peso de tu vértebra, ¿sí? Primer punto del cuerpo. Ahora, un truco para que te acuerdes más o menos en qué orden van las vértebras es que el tamaño va a aumentar en sentido inferior, ¿sí? Ahora, el arco neural se va a dividir en dos. Vamos a tener lo que son las masas laterales y el apófisis espinoso, ¿sí? Acá está tu apófisis espinosa, es como un cachito, yo le suelo decir cachito porque es como es una protuberancia, mejor dicho, que sobresale, ¿no? Entonces, esa es tu apófisis espinosa. ¿Y cuál es la importancia de esto? Es que se van a insertar tanto músculos como ligamentos, ¿sí? Ojito con eso, por eso te lo he puesto acá. Y lo otro eran las masas laterales, que a su vez se van a dividir en lo que es el apófisis transversa, los apófisis articulares, los pedículos a cada lado que se encargan de unir el cuerpo vertebral, y tienes las láminas también a cada lado que van a formar el techo del arco de tu vértebra. Entonces, sí o sí, acuérdate cuál es la función del cuerpo, soporta el peso, eh, cuál es la importancia de la apófisis espinosa y los pedículos que unen al cuerpo vertebral, ¿sí? Ahora, la otra estructura te había dicho que era el agujero vertebral, ¿sí? El agujero vertebral va a formar un canal, el canal vertebral, como su nombre lo dice. Va a contener a tu médula espinal, ¿sí? Y va a continuar con la cavidad craneal a través del agujero magno, que lo vamos a ir viendo en las próximas clases, me parece. Así que no se preocupen por eso. Ahora, tengan cuidado con esto porque al menos ciclos anteriores en el anfiteatro preguntaban, por ejemplo, diga las estructuras o qué componentes forman las masas laterales o cuáles son las estructuras de la vértebra tipo o esas cositas, ¿no? Por eso se las he puesto acá a modo de resumen lo más que puedo. Ahora sí, esto es como para que vean
de mayor vista, o sea, un acercamiento a tu vértebra en una vista superior, ¿sí? Una vista superior. Ya te había dicho tres componentes, ¿no? Masas laterales, apófisis espinosa, el agujero y el cuerpo, ¿no? Ahora, las masas laterales van a tener lo que son las apófisis transversas. Vamos a... Acá está, tus apófisis transversas, ¿sí? No te vayas a confundir con el apófisis espinosa, ¿sí? Esas son las transversas. ¿Cómo te acuerdas? Porque transversa es de transversal, entonces acuérdate que es una línea horizontal y no vertical. Entonces te puedes acordar así. Entonces tienes tus apófisis transversas en primer lugar, tienes tus apófisis articulares, que vendrían a ser como que los ojitos, si lo quieres ver así, son los ojitos de tus vértebras. Son cuatro, acuérdense, dos superiores, dos inferiores. Tienes los pedículos, ¿sí? Que vendrían a estar acá atrás. Ahorita solo estamos viendo dos porque estamos en la vista superior. Y tienes también la lámina, ¿no? Que vendría a ser esta de acá, que eran dos también. Entonces, esas cuatro estructuras vendrían a ser lo que son tus masas laterales, ¿sí? Acuérdense, masas laterales son cuatro. Y de ahí tenías tu apófisis espinosa, ¿sí? Que era esta protuberancia, este cachito que salía acá al final. Que era importante porque era el lugar de inserción tanto de músculos como de ligamentos, ¿sí? No se vayan a olvidar eso. Ahora, dos puntos o dos palabras que sí o sí tienes que acordarte, sí o sí tienes que saber diferenciarlos, es qué es un pedículo y qué es una lámina, ¿sí? Porque ambos están en lo que es las masas laterales. Entonces, pedículo, acuérdate, masas laterales más cuerpo vertebral, pedículo. ¿Y a qué me refiero con esto? Que une el cuerpo vertebral, ¿no? Y la lámina, si te das cuenta, acá está la lámina, une tanto masas laterales con apófisis espinosa, ¿sí? Entonces, esas son las dos palabras que quiero que te acuerdes, sus definiciones, ¿sí? Pedículo une masas laterales con cuerpo vertebral y lámina masas laterales con apófisis espinosa. Esto de rojito que se los he puesto es porque ya han preguntado años anteriores, entonces, por cierto. Ahora, rápidamente vamos a ver lo que son las vértebras cervicales. Acuérdate, cervicales es 7. Son 7 vértebras cervicales, ¿sí? Entonces, tienen características específicas. El cuerpo, ¿cómo va a ser el cuerpo? El cuerpo va a ser pequeño, ¿sí? Y el diámetro transverso va a ser más grande que el diámetro antero-posterior. Pero sí o sí tienes que acordarte que es pequeño, ¿sí? Es lo más importante del cuerpo de tu vértebra cervical. Ahora, hay una característica que solo tiene tu vértebra cervical y por eso te la he puesto, que es la apófisis semilunar. ¿Sí? Las apófisis semilunares solo lo tienen tus vértebras cervicales, ¿sí, chicos? Y está en esto de aquí que te lo he pintado de verde, que tiene forma de media luna, por eso se le dice semilunar. ¿Sí? Ojito con eso. Ahora, tu segunda componente de tu vértebra era el arco neural, ¿verdad? Todo esto de acá, tu arco neural. Ahora, en lo que respecta a las masas laterales, tú ya sabes que abarca lo que es la apófisis transversa, que va a tener un tubérculo tanto anterior como un tubérculo posterior, ¿sí? Acá están tus dos tubérculos, el anterior y el posterior. Pero lo que yo quiero que te acuerdes de tu apófisis transversa de tu vértebra cervical es el agujero transverso, ¿sí? Este de aquí. ¿Por qué? Porque va a estar tu van. Tú ya en Anato 1 aprendiste que era el van, ¿no? Vena, arteria, nervio. Entonces va a estar tu arteria vertebral, tu vena vertebral o vena emisaria, ojito con eso, cualquiera de los nombres, y tu nervio simpático vertebral, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado si les preguntan cuál es el van del agujero transverso de tu vértebra cervical. Ahí tienes los tres componentes, vena, arteria y nervio, ¿sí? Ahora, en lo que son las apófisis articulares, que vendría a ser esto de aquí que te lo estoy pintando, ¿sí? Va a tener un eje horizontal, ¿verdad? Y por lo mismo que es un eje horizontal, chicos, es así, ¿no? Horizontal, va a poder
deslizarse más fácilmente en casos de algún accidente, ¿no? Y eso se le va a conocer como espondilolistes, ¿sí? Tanto que el eje sea horizontal, como ahorita te voy a mostrar, la lámina también sea horizontal, va a favorecer lo que es la espondilolistes, ¿sí, chicos? Entonces tengan cuidado, no vaya a ser que les pongan un caso clínico que les dicen, paciente sufre accidente de motocicleta y se lesiona la parte del cuello, ¿no? Porque no les van a decir exactamente las vértebras cervicales, en la parte del cuello. ¿Cómo se le llama al deslizamiento de dos vértebras entre sí? Entonces, ustedes van a marcar espondilolistésis. Fácil. Ahora, siguiendo con las masas laterales, teníamos a los pedículos, ¿no? Que vendrían a ser estos de aquí. Tus dos pedículos que también van a ser pequeños, ¿sí? Vértebra cervical, todo pequeño. Las láminas, ya te había hecho un spoiler, son cuadriláteras. El diámetro transverso va a ser más grande que el diámetro vertical. Ahora, el otro componente de tu apófisis espinosa, que son bituberosas. Mira, tienen dos bituberosas y también de orientación horizontal, ¿sí? Pero con que te acuerdas que son bituberosas, todo bien. Ahora, lo que quiero que te acuerdes es el agujero vertebral, ¿sí? Si te dicen características de la vértebra o te la describen y tú tienes que decir qué tipo de vértebra es, acuérdate. El agujero vertebral grande y triangular con cuerpo pequeño es vértebra cervical, ¿sí? Acuérdate eso. Forma triangular y es un triángulo grande. Ahora, ¿qué más te tienes que acordar de esta diapositiva? Que la C7, o sea, tu última cervical, es la más grande. Si es mejor dicho, la apófisis espinosa es la más grande, es la que más se palpa, es la más larga. Entonces es punto de referencia al momento de querer ubicar las vértebras en la columna, ¿no? Ahora, acá es lo que ya te había dicho hace ratito, que las vértebras, mientras más van bajando, van aumentando de tamaño, ¿sí? Por eso tu cervical es pequeñito, porque es el primerito, cervical pequeñito. Ahora, vamos a ver vértebras especiales, ¿sí? Son cervicales, pero son especiales porque tienen características y nombres propios, ¿sí? Empezando con la famosa atlas o vértebra de la C1, ¿no? ¿Cuál es la característica que sí o sí necesito que se acuerden? O bueno, las características que necesito que se acuerden es que no tienen cuerpo vertebral, ¿sí? Es una característica importante del atlas, que no tiene cuerpo vertebral, ¿sí? Ahora, esa es la principal característica de esta que sí o sí necesito que se acuerden, ¿sí? No se pueden olvidar. La C1 no tiene cuerpo vertebral. Ahora, la C2, o también conocida como axis, su característica principal o la característica que sí o sí necesito que se acuerden es que va a tener un proceso odontoides. El proceso odontoides es como que tienes acá tu vértebra, ¿sí? Y le va a salir como un chinchón, ¿sí? Como una protuberancia le va a salir encima de la vértebra, que vendría a ser este de aquí, ¿sí? Entonces, esa es su característica, porque ninguna otra vértebra lo va a tener, solo la C2. Tiene el proceso odontoide. ¿Qué más necesito que te acuerdes del axis? Que va a existir una articulación que se le va a llamar articulación atlanta-oxoidea, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué me va a unir? El atlas con el axis, ¿sí? Atlanta-oxoidea. La famosa articulación de aquí. No se vayan a olvidar, ¿sí? Ahora, otra característica peculiar del axis es que también te va a servir para lo que es el movimiento giratorio de tu cabeza, ¿sí? Son tres puntos importantes del axis. El que sí o sí te tienes que acordar es el proceso odontoide. Del atlas lo único que tienes que acordar es que es el C1 y que no tiene cuerpo vértebra. Ahora, pasando ya a otras vértebras que son las lumbares, ya no son cervicales, son lumbares, ¿sí? Si es lumbar, acuérdate, cuerpo grande, ¿sí? Esa es la primera característica, el cuerpo es grande. Va a tener también su agujero vertebral triangular, ¿sí? Un agujero vertebral triangular.
¿Y cuál es su característica? Que no tiene carillas para las costillas, ¿sí? ¿Por qué te digo esto? Porque lo vas a diferenciar de las dorsales que sí van a tener carillas articulares, ¿sí? Ahora, tienes que acordarte que van a existir carillas completas y las hemicarillas, que no son completas, ¿no? De las carillas completas, acuérdate que es la T1, la T10 y la T11 y la 2, ¿sí? 1, 10, 11 y 2, todos con unos. 1, 1, 1, 1, 10, 11 y 2, como para que no te olvides. Sí o sí, tienes que acordarte que las dorsales presentan carillas articulares y de las completas es la 1, la 10, la 11 y la 2, ¿sí? Ojito con eso. ¿Qué más tienen que acordarse de las dorsales? Acá se los he puesto, les voy a hacer un zoom. Es que van a tener una peculiaridad en lo que es el apófisis espinosa, ¿sí? Van a existir tres tipos de apófisis espinosa de tus dorsales. La tipo A, la tipo B y la tipo C. ¿Cómo se lo pueden acordar? Se los he agrupado en tres grupos para que sea más fácil. De 3 en 3, ¿sí? La A es de T1 a T3, la B de T4 a T7 y la C de T8 a T12. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se acuerdan cuál es un tipo A, cuál es un tipo B y cuál es un tipo C? Facilito. Acá tienes, supongo que esta es tu vértebra, ¿ya? Y aquí le va a salir su apófisis espinosa, ¿ya? Entonces, la tipo A va a llegar al borde inferior, ¿sí? Su apófisis espinosa va a llegar al borde inferior de la misma vértebra. Por ejemplo, esta es una dorsal 8. Entonces va a llegar al borde inferior de la misma dorsal 8, ¿sí? Esa es la tipo A. La tipo B, tienes acá la 8 y tienes acá tu dorsal 9, ¿ya? Entonces, la tipo B va a tener su apófisis espinosa hasta la mitad, ¿sí? Hasta la mitad de la vértebra siguiente, o sea, hasta la mitad de tu vértebra dorsal 9, por ejemplo, ¿sí? Esa es la tipo B. Y va creciendo, ¿sí? Entonces, la tipo C es la más grande, por así decirlo. Y acá tienes tu vértebra 8 y acá tienes tu vértebra 9. Entonces, la tipo C, su apófisis espinosa, va a llegar al borde inferior de la vértebra siguiente, ¿sí? O sea, de tu vértebra 9. Empieza en el 8 y termina en el 9, ¿sí? Entonces, así es como te vas a acordar de las tipos A, B y C de tus vértebras dorsales. Y acuérdate la A del 1 al 3, la B del 4 al 7 y el C del 8 al 12, ¿sí? De 3 en 3. O bueno, de 4 en 4 sí, también lo pueden ver. Pero yo me acuerdo así, de 1 a 3, 4 a 7 y de 8 a 12. Ya. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Todo bien? ¿Algo que no se haya entendido? Ya voy a tomar su silencio como que todo está bien, chicos. Igual cualquier duda, me la pueden hacer por el grupo de WhatsApp o me la hacen después de la clase. No hay problema. De ahí, acá les he dejado una tabla, resumen, que a mí me sirvió bastante al momento de llevar a Nato. Es literalmente el resumen, el resumen, el resumen de lo que les he podido hacer de este primer tema, que abarca cuerpo, apófisis articular, el apófisis transversa, las láminas, las características de las apófisis espinosas y el agujero vertebral, ¿sí? Porque les pueden describir la vértebra y les van a decir qué tipo de vértebra es. ¿Cómo se dan cuenta que es una vértebra cervical? Acuérdense, triángulo grande, ya les está indicando cervical, ¿sí? Triángulo grande y con apófisis semilunares, ya te están cantando sí o sí es una cervical, ¿sí? Ahora, ¿cómo te acuerdas que es una torácica? Porque es la única que tiene forma circular, ¿sí? Si te dicen agujero vertebral circular, que tiene carillas o que tiene hemicarillas, cualquiera de los dos les pueden decir,
ya es torácica, ¿sí? Con esas 2 o 3 características ya sabes que es una torácica. Ahora, la lumbar, ¿cómo te acuerdas? Es un triángulo pequeño, ¿sí? Es un triángulo pequeño, pero de cuerpo grande, ¿sí? En cambio, la cervical es de cuerpo pequeño, ¿sí? Entonces, más o menos con esas características que les he resaltado es para que sepan diferenciar de una vértebra cervical, de una vértebra torácica o dorsal y de una vértebra lumbar. Ahora sí, vamos a pasar al segundo tema, si es que no hay dudas. Les vuelvo a preguntar, voy a mirar el grupo de WhatsApp. Si todo está claro, ¿hay alguna duda? Eh, a ver, acá me han escrito. Todo bien, gracias, Adri. Ya, entonces vamos a seguir. En lo que es cuello parietal, chicos, vamos a ver los músculos, básicamente del cuello, los famosos triángulos del cuello, que creo que ya les enseñaron en su clase. Sé que puede ser un poco confuso. Al final de las diapositivas les he dejado mi propio resumen de los triángulos que a mí me sirvió al momento de llevar a Nato, que básicamente lo dibujé con palitos, ¿sí? Como para no complicarse la vida. Entonces, eso es lo que yo les puedo recomendar más que todo para este tema de cuello parietal, ¿no? Que lo dibujen, que hagan sus tablitas, tanto para lo que son vértebras, hagan también sus tablitas, y vayan haciéndolo semanalmente, cosa que cuando ya tienen en el parcial, ya tienen varias tablitas, varios dibujitos, y les va a ser más fácil recordar lo que son orígenes, inserciones, características, etc. Ahora sí, en lo que es este cuello parietal, quiero que se acuerden la famosa platisma, ¿sí? Es una delgada capa muscular, ¿sí? Es una delgada capa muscular. Y aquí les he puesto su definición de lo que es, ¿no? Como para que no se lo olviden. Ahora sí, em, a ver, chicos, un ratito. Es que hay algo que no me deja ver. Entonces vamos a volver a compartir. Ya, ahora sí. Y ahora sí. Ya bueno, la platisma les estaba diciendo que se va a encargar de unir lo que es la mandíbula, ¿sí? Entonces, ahora acá, vamos a ver rápidamente lo que son las láminas, ¿sí? También se los he tratado de agrupar, de poner en características específicas, lo que sí o sí necesito que se acuerden. Entonces, vamos a tener 3 láminas y una vaina, en lo que es la parte profunda, ¿sí? Entonces, lámina superficial, sí, chicos, superficiales, que es lo más eh, para afuera, para que me entiendan, la fascia cervical superficial, eh, perdón, la lámina superficial de tu fascia cervical, se va a encargar de todo lo que es el cuello, ¿sí? Se va a rodear todo tu cuellito, todo, todo, todo. Por eso es lámina superficial. ¿Qué músculos va a abarcar entonces? Los músculos, tu músculo trapecio, tu esternocleidomastoideo y tus músculos infrayoideos, ¿sí? En primer lugar, los músculos infrayoideos, trapecio y esternocleidomastoideo son los que rodean el cuello, tu lámina superficial. Ahora, la lámina prevertebral te va a rodear lo que son los músculos prevertebrales, ¿sí? El músculo escaleno, que vamos a ver que tiene una parte anterior, una parte media y una parte posterior. Y tus músculos profundos del dorso, ¿no? Pero con que te acuerdes que es prevertebral y escaleno, está bien. Ahora, la lámina pretraquial, su nombre lo va a decir, tráquea, ¿sí? Fácil, no te puedes olvidar que está la tráquea, el esófago y la glándula tiroides. Sí, es básicamente todo lo que está en esta zona del cuellito, es la lámina pretraquial, ¿sí? Como para que no te olvides. Y la vaina carotidia, chicos, va a rodear a la arteria, a la vena y al nervio, ¿sí? Es un van, es una vaina carotidia. Entonces es arteria carótida común interna, ¿sí? Acuérdense, arteria carótida común interna, la vena yugular interna también, y tu nervio vago, ¿sí?
Ese es el famoso van del cuello de tu vaina carotidia. Sí, necesito que sí o sí se acuerden eso, porque han preguntado el van del cuello, ¿sí? O vaina carotidia, como cualquiera de los dos le diga, ¿sí? Está en la fascia cervical media, si es que quiere ser más preciso, en la hoja profunda, ¿sí? Pero con que sepan cuál es el van del cuello, la verdad que está súper, chicos. Ahora, en este dibujito es para que más o menos se puedan ubicar en lo que son las láminas, ¿no? Por ejemplo, acá está tu lámina, perdón, acá está tu lámina prevertebral, ¿sí? Tu lámina prevertebral. Ahora, en otro colorcito, la vaina carotidia. Acá está tu vaina carotidia, ¿sí? Porque acá está tu vena yugular interna, tu arteria carótida común interna y tu nervio vago, ¿sí? Ya, ¿qué más? En lo que es, acá está. Esto de acá vendría a ser tu lámina pretraquial, ¿sí? Acá está tu tráquea, acá vendría a estar tu esófago y estas de acá vendrían a ser las tiroides, ¿sí? Como para que se vayan ubicando. De ahí, el músculo escaleno de la lámina prevertebral, ya te había dicho que se dividía en tres. Acá está el anterior, acá está el medio y acá está el posterior, ¿sí? Como para que no se confundan, chicos. Entonces, básicamente es eso lo que necesito que se acuerden, ¿sí? Sí o sí, el van del cuello, sí o sí que se sepan las láminas, más o menos cuántas son, qué estructuras rodean, pueden ir sacándolo por descarte, ¿no? Si es prevertebral, ya tú ya sabes, prevertebral y escaleno. Si es pretraquial, es todo lo que está en la zona de aquí, que es tráquea, glándulas y esófago, ¿no? Entonces, como para que no se olviden. Y la superficial es todo lo que rodea tu cuellito. Entonces, es el músculo trapecio, por ejemplo, acá el trapecio, el esternocleidomastoideo, que está acá arribita. ¿Ven cómo lo rodea todo? Todo está rodeando. Acá está el trapecio, el otro trapecio, el esternocleidomastoideo por aquí y los músculos infrayoideos, ¿sí? Ahora, vamos a ver los músculos tanto supra como infrayoideos y sí necesito que se acuerden cuáles son infra, cuáles son supra, porque les pueden preguntar, ¿sí? Acá en esta tablita les he dejado como para que no se confundan cuáles son supra y cuáles son infra. Entonces, ¿cómo yo me acuerdo? Los infra o terminan, son los que terminan en tiroideo, ¿no? Como para que no se olviden. Tienen tanto la palabra tiro como las letritas yoideo, ¿sí? Yo me acuerdo como externo, yoideo, externo, tiroideo, el tiro, yoideo y el lomo, yoideo. Tus dos externos, tanto el externo yoideo, externo tiroideo, este termina en tiroideo, entonces el que le sigue es el tiroideo y el homoyoideo, ¿sí? Si se acuerdan, los infra, por descarte, saben cuáles son los supra, ¿sí? Tenemos al digástrico, ¿sí? Que se dividía en vientre posterior del digástrico y vientre anterior del digástrico. Lo podemos ver aquí, como para que no se pierdan. Eh, Aquí. El vientre, acá, vientre anterior del digástrico, que pasa por debajo y sale y se convierte en vientre posterior del digástrico, ¿sí? Entonces, ahí están tus suprayoideos, súper, súper, están arriba. ¿Cuál más tienes? Tienes al estilo yoideo, que está aquí arribita también. El estilo yoideo. ¿Cuál más tienes? El milo yoideo. Y el geni yoideo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el famoso yoideo? Yo le digo yoideo, como para que no se confunda. Acuérdense aquí, ¿sí? Esta va a ser tu punto de referencia, ¿sí? Como para que tú digas cuál es supra, cuál es infra, de tu hueso yoides, ¿sí? Aquí, este de aquí. Entonces, los que están para arriba, que son básicamente los que están pegados en tu mentón, son los supra, ¿sí?
Tienes que acordarte sí o sí uno de ambos, ¿sí? Yo te recomiendo que te acuerdes los supra, porque los infra son nombres similares, entonces te puedes confundir un poquito. Pero si te da mejor, puedes aprenderte los infra. Pero el supra, a mí en lo personal, se me hace más fácil. Tienes al digástrico, estiloioideo, milioioideo y genioideo. Entonces son más fáciles de acordarse, son palabras más sencillas de hablar. Entonces, acuérdate, son 4 supras y 4 infras, ¿no? Por ejemplo, acá está tu homoioideo, hasta acá arribita tu homoioideo, acá tienes tu tiroideo y tu externo tiroideo, ¿sí? Ahora, en el dibujito de aquí, ¿sí? Les he dejado lo que he encontrado en Pinterest, creo que se dice, como para que lo tengan más didáctico, ¿no? Porque en el dibujito que les he puesto al inicio de donde está la tablita, ¿sí? Este de aquí, no me parece tan didáctico, entonces este de aquí sí está súper explicadito, con colores, cuál es supra, cuál es infra, cuál están dejando, cuál es supra, cuál es infra, como para que se vayan ubicando un poquito, ¿no? Entonces, ahora sí, viendo ese resumen de los músculos supra e infra, podemos pasar ahora sí a lo que es el cuello y las regiones, ¿sí? Este también es un resumen del resumen del resumen que les he podido hacer de lo que son las regiones del cuello, como para que no se pierdan. Entonces tenemos la región anterior del cuello y la región posterior del cuello. La región anterior del cuello, chicos, es lo que nos va a interesar en esta clase, ¿sí? Se va a dividir en dos. Cuello parietal, cuello visceral. Y como su nombre lo dice, vísceras, entonces es órganos internos. Y parietal, por lo tanto, es el conto. Tu cuello parietal se va a subdividir a su vez en cuello parietal lateral, que son los costados, y cuello parietal anterior, que es la parte de adelante, ¿sí? Y va a tener 5 triángulos tu cuello parietal, 2 triángulos en la parte lateral y un triángulo y 3 triángulos en la parte de adelante, ¿sí? Lo vamos a ir viendo en las diapositivas. Se los saber, conocer que también va a existir los planos de disección. Ustedes ya llevaron en Anato 1 los planos de disección, ¿no? Piel, tejido celular subcutáneo, fascia, el plano muscular, los vasos y nervios, ¿no? Entonces, la piel va a ser delgada y fina. Pueden tocarse su cuello, es delgada, es fina. El tejido celular subcutáneo va a estar dado por el músculo plastimameoide, ¿sí? Ojitos con eso es el único músculo del tejido celular subcutáneo. Vas a tener un plexo cervical superficial, vasos superficiales, en la parte de las fascias, el plano muscular lo vamos a ir viendo poco a poco, al igual que los vasos inermes. Ahora sí, vamos a empezar con lo que son los triángulos. Triángulo cervical anterior y triángulo cervical posterior, ¿sí? Primero, el triángulo cervical anterior, chicos, va a tener como bordes o como límites a lo que es tu mentón, ¿sí? Vamos a cambiar el color. A ver, necesito ya. Entonces, como límite superior, ¿quién va a estar? Tu borde inferior de tu mandíbula, ¿sí? El borde inferior de la mandíbula. Que se va a trazar todo tu borde inferior y se va a hacer una línea en una línea, ¿sí? Acá como lo ven, hasta la apófisis mastoide, ¿sí? Pero acuérdate que el límite superior es borde inferior de tu mandíbula, con eso está suficiente. ¿Cuál es el borde anterior? La línea media del cuello, ¿no? La línea media de tu cuello. ¿Por qué es anterior? Porque está mirando para el exterior, anterior. ¿Cuál es el límite posterior? Vendría a ser el borde anterior del famosísimo músculo esternocleido mastoideo, ¿sí? Entonces, borde anterior de tu esternocleido mastoideo, triángulo cervical anterior. Y el límite inferior es la cara superior de tu clavícula, más o menos
acá llega. Entonces, límite, o bueno, cara superior de tu clavícula. Entonces, facilito, triángulo cervical anterior, chicos. Borde inferior de tu mandíbula es el superior. El límite anterior es la línea media del cuello. El posterior vendría a ser tu borde anterior de tu esternocleidomastoideo. Y el inferior es que llega hasta la cara superior de tu clavícula, ¿sí? Entonces, eso es en el triángulo cervical anterior. Lo básico, lo general, como para que no se pierda. En el triángulo cervical posterior también vamos a tener al esternocleidomastoideo, pero ya no el borde anterior, ya vendría a ser el otro borde que queda, ¿no? Que vendría a ser el borde posterior. Sí, el límite anterior vendría a ser el borde posterior de tu esternocleido. El límite posterior vendría a ser el borde anterior. ¿De qué músculo? Del músculo trapecio, ¿sí? No se vayan a confundir con los bordes de los límites, ¿sí? Límite anterior, borde posterior. Límite posterior, borde anterior, ¿sí? No se vayan a confundir, porque no vaya a ser que les pongan borde anterior del músculo esternocleidomastoideo es el límite anterior de tu cervical posterior, falso, ¿no? Es el borde posterior. Entonces no se vayan a confundir con los bordes y los límites, ¿sí? Ya, tienes tu límite posterior, que es el borde anterior de tu músculo trapecio. Y la base, que vendría a ser también por tu clavícula, la cara superior, pero en el tercio medio, ¿cierto? Tú sabías que tu clavícula se dividía en tres. Entonces, en el tercio medio está dado la base de tu cervical posterior. Ahora sí, ya tenemos lo básico, lo general, lo baby, para que se acuerden y se sepan ubicar tanto anterior como posterior. Ahora, cada triángulo a su vez va a tener unos subtriángulos, ¿sí? Porque se acuerdan que eran 5 triángulos en total, entonces vamos a ver ahorita los subtriángulos, los triángulos hijos. A ver. En el triángulo cervical anterior, ojo, no se vayan a perder, en el anterior vamos a tener como primer triangulito al que está debajo de tu mandíbula, ¿sí? Que sería el submaxilar, ¿sí? Perdón, si les dije debajo de la mandíbula, submandibular, ¿sí? El otro nombre es submaxilar o también conocido como digástrico porque acá está el vientre posterior del digástrico y el vientre anterior del digástrico. Entonces, es por eso que se le va a conocer con esos tres nombres, tanto como submandibular, submaxilar o digástrico. Ese es el primer triangulito, el que está literalmente debajo de tu mentón. Mejor dicho, de tu mandíbula. Ahora, el segundo triangulito es el que está literalmente debajo de tu mentón, ahora sí, que vendría a ser este de aquí, chiquitito, ¿sí? Que no tiene tanta forma de triángulo, pero igual es un triángulo, que es el triángulo submentoniano. Ahora, aquí está este ioides, ¿te acuerdas que te había dicho para diferenciar tanto supra como infraioideo? Entonces su otro nombre de este submentoniano va a ser suprayoideo, ¿sí? Ahí tienes los dos nombres como para que lo saques. Ahora, el tercer triángulo va a ser el triángulo muscular o carotidio inferior o homotraqueal, ¿sí? Que debería ser este de acá. ¿Por qué? Porque más o menos a esta altura estaba el homoioideo, ¿te acuerdas? Y estás más o menos en la tráquea, entonces homotraqueal. O también carotidio inferior. Ahora, el triángulo carotidio solito vendría a ser este. Este es el carotidio solito chiquito. Ya. Entonces, hasta ahí tenemos tus tres triángulos cervicales. Perdón, tus cuatro triángulos cervicales anteriores. ¿Sí? Ahora, en lo que es el triángulo cervical posterior, tenemos al triángulo occipital. Vamos a cambiar el colorcito. Ya, acá.
tienes al triángulo occipital, que va a agarrar como músculo al lomo. Es el supraclavicular, ¿sí? O también triángulo de la clavícula, también homoclavicular, porque acá está el homoioide. Sí, con esos nombres los van sacando. Entonces, si ustedes en su cabecita tienen la estructura de este dibujo en sí, este último dibujo, van a poder sacar cuáles son los nombres de cada triángulo, ¿sí? Es más que todo por las estructuras que les dan los nombres, entonces no se vayan a confundir con él. Entonces, ya vimos eh, 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 límite. Ya vimos qué triángulos hijos tiene cada triángulo. Entonces vamos a pasar ahora a triángulo por triángulo, me parece. ¿Sí? Sí. O bueno, acá es para que lo vean mejor. Acá tienes el... Ay, ¿dónde está el cursor? Ya. Acá tienes al digástrico, ¿sí? Y aquí al submentoniano. Acá tienes al homotraqueal, ¿sí? Porque está a la altura de la tráquea. Y acá tienes al carotídeo, ¿sí? Entonces ahí tienes a tus triángulos cervicales anteriores. Y desde otro punto de vista tienes acá el triángulo occipital y el triángulo supraclavicular. Ahora, ojo, les dicen cuál es el triángulo más pequeño, el triángulo supraclavicular. ¿Cuál es el triángulo más grande? El triángulo homotraqueal, ¿sí? Ahora, si le dicen cuál es el triángulo más grande del cervical posterior, es el occipital, ¿sí? Tengan cuidado con eso. Ahora, vamos a ver en sí lo que es el triángulo muscular, ¿sí? Eh, ya. Acá está tu hueso yoides, ¿sí? No te vayas a perder. Entonces, el límite superior o el límite que está arriba de tu triángulo muscular sería el huesito yoides. El musculitos que están por acá con el número 1, que lo está rodeando, vendría a ser el esternocleido yoideo, ¿sí? Estos de aquí, que también lo componen. Y los que están abajito, están acá, vendrían a ser los esternotiroideos, ¿sí? Los límites, como para que no te confundas. Ahora, ¿cuál va a ser el contenido? Y eso sí tengan mucho cuidado, ¿sí? Yo en un inicio solo les había puesto los anillos traqueales, que vendría a ser esto de aquí, los anillos traqueales, que les han puesto que el contenido tiene tanto a la vena yugular, al músculo yomoyoideo, al músculo esternocleidoideo, al tiroideo, al esternotiroideo, que se acuerdan que eran los infra. Entonces también tienes a la glándula tiroides, al nervio laringio recurrente, etcétera, ¿no? Entonces, traten de acordarse sí o sí estos aquí, los que están de rojito y azul, ¿sí? Porque por algo les han puesto en rojito y azul, como para que se diferencien de los demás, son colores más vivos. Entonces, esto es lo más importante que necesito que se acuerden de esta diapositiva, ¿sí? Del triángulo muscular. Ahora, en lo que es el triángulo carotidio, ¿sí? Ya sabemos que anterior e inferior va a estar el músculo eh, vientre del digástrico, ¿no? Acá está. Perdón, chicos. El límite superior, sí, porque este es superior, la parte de arriba, va a estar dado por el músculo vientre del digástrico, más precisamente la parte posterior, ¿no? El vientre posterior del digástrico, el BPD, posterior del digástrico. Su borde posterior o su límite posterior va a estar dado por el borde anterior del esternocleido mastoideo
Y el contenido, eso sí necesito que se acuerden, ¿sí? El contenido del triángulo carotidio va a ser tu van, también arteria carótida común, vena yugular interna y nervio vago, ¿sí? El otro nombre de tu nervio vago le van a conocer como neumo gástrico, ¿sí? Tengan mucho cuidado ¿sí? Con los otros nombres que les pongan, ¿sí? Entonces, ese es el contenido que sí o sí necesito que se acuerden. También va a estar el nervio hipogloso. Y si les preguntan cuál es el contenido ya profundo, ¿sí? Vendría a ser lo que es laringe y faringe, ¿sí? Pero más que todo necesito que se acuerden el VAN, la arteria carótida común, el nervio vago, la yugular interna, ¿sí? Eso, en lo que respecta al triángulo carótido. En lo que es el digástrico o triángulo submaxilar, ¿sí? A ver, ¿dónde está el curso? Acá. En lo que es el triángulo digástrico, traten de acordarse cuáles son los límites. Vientre anterior del digástrico, vientre posterior del digástrico y el borde inferior de tu mandíbula, ¿sí? Esos serían tus límites, que ya los vi. Y el contenido, chicos, vendría a ser dado por tu arteria facial, que es esta de aquí, que sale del triangulito. Tienes la glándula submaxilar y tienes al 12º nervio craneal. ¿Sí? ¿Qué pasaría? Ya. Eso es lo que yo les estoy diciendo de contenido, ¿sí? Pero en su clase les están poniendo que el contenido es el músculo milioideo, el iogloso, tu arteria facial, tu vena facial, bueno, la porción de la glándula parótida que ya les había dicho, la glándula submaxilar, y también de manera ya profunda, ¿sí? Era el van. Vena yugular interna, arteria carótida interna y nervios glosos, faringeos y vagos, ¿sí? Pero esta es la parte profunda, ¿sí, chicos? Solo si les preguntan lo profundo. No se vayan a confundir con el triángulo carotidio, que el contenido sí es el van, el paquete, la arteria carótida, la yugular y el vago, ¿sí? No se vayan a confundir con eso. En el triángulo digástrico, se acuérdense los músculos supra, yoideo, milioideo y ogloso, esos dos suprayoideos, y la arteria facial, la vena facial que les están poniendo. De ahí, en el triángulo submentoniano o suprayoideo, porque acá está tu huesito yoides, ¿sí? Está tu famoso huesito yoides, ¿qué vas a tener como base? Al cuerpo de tu hueso yoides, ¿no? Ya te lo había puesto acá. De ahí tienes al vientre anterior del músculo digástrico y al músculo milioideo. Lo que necesito que te acuerdes del triángulo submentoniano es el contenido. Músculo milioideo. Sí, es el único músculo que va a estar ahí. No te vayas a olvidar. ¿Sí? Va a estar el músculo milioideo. De ahí, en el triángulo occipital, acuérdense el contenido. Ya vimos los límites, como para que no se confundan acá. Acuérdense el contenido. Tu arteria occipital, tu arteria cervical transversa y tu arteria supraescapular, ¿sí? Es el único triángulo que tiene 3 arterias como contenido, ¿sí? Ojito con eso. No voy a hacer que les pregunten porque es una particularidad, ¿no? Es el único que tiene 3 arterias como contenido. De ahí, lo que es el triángulo homoclavicular, supraclavicular o triángulo de la clavícula, ya habíamos visto los límites, ¿no? El vientre inferior del homoyoideo, acá está, este de aquí. Tu clavícula, la parte media, y el esternocleidomastoideo, pero tú sabías que tenía 2 fascículos, ¿no? Tu esternocleidomastoideo. Entonces, el fascículo clavicular del esternocleidomastoideo. Contenido, el contenido es importante también que se acuerden. Contenido, ¿quién es? Vena yugular externa, arteria cervical transversa y la arteria supraescapular y el nervio frénico, ¿sí? No se vayan a olvidar. Otro van, pero este es van con 2 As, para que no se olviden de la supraescapular. Este es un van, ¿sí? Para que no se olviden. Traten de acordarse que es 2 As. Vena yugular externa, chicos, externa. La cervical transversa, la arteria supraescapular y el nervio
esférico. Y bueno, esto es lo que les estaba diciendo al inicio, que es un resumen de los triángulos laterales. Acá tienes al occipital, tienes al triángulo supraclavicular, al de los escalones, los contenidos del occipital, del supraclavicular y de los escalones, ¿sí? Entonces, voy a dejar de grabar y cualquier duda me la pueden ir haciendo, no hay problema.